tramo final de nuestro programa. Prendimos las cámaras, así que si quieren ir al canal de YouTube de Somos Radio, porque tenemos acá una amiga de la casa, Adriana Salvatierra, quien fuera presidenta del Senado en Bolivia y es una de las referentes más importantes de lo que se llama el movimiento al socialismo, el MAS, que es lo que era. ¿Lo que era? Lo que era. Lo que era, porque no es más. ¿El MAS no es más? El MAS no fue más, pasó del 55% en la elección del 2020 a 2%, 2.4% en la elección del 2025. Muy bien. ¿Cómo podés explicarnos a nosotros qué es lo que está pasando en Bolivia, Adriana, teniendo en cuenta que Bolivia siempre fue, de alguna manera, una referencia incluso para la región? El proceso boliviano fue visto con cierta admiración por muchos, digamos, cómo era la convivencia entre Evo y Álvaro, cómo lograban crecimiento económico, distribución del ingreso, con números macroeconómicos ordenados, por el caso de la inflación. Sin embargo, implosionó, ¿no? Las peleas entre Lucho Arce y Evo, las discusiones públicas entre Álvaro y Evo, ni siquiera logró ser una opción para llegar al balotaje. El balotaje fueron entre un candidato de ultraderecha y un candidato de derecha, y terminó ganando el candidato de derecha, de una derecha, entre comillas, un poco más moderada. Un poco de... ¿Qué no podés explicar del proceso boliviano, Adriana? Mira, yo creo que hay tres cosas que hay que comprender para ver un poco cómo funcionó la dinámica en los últimos tiempos. La primera de ellas es que existió un esfuerzo muy fuerte por parte del gobierno de circunscribir todo lo que sucedía en Bolivia a una dinámica de pelea interna entre Evo y Luis. Entonces, claro, cuando se simplifican así los códigos, se cae en la teoría de los dos demonios y ambos terminan siendo culpables de lo que sucede. Pero lo cierto también es que eso que tú decías al principio, que era la referencia de Bolivia en términos de estabilidad económica, en términos de redistribución del ingreso, de sacar a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza, de multiplicar 4 veces el Producto Interno Bruto, de mantener los niveles de inflación, incluso llegó algunos años por menos, el acumulado anual por menos del 1%, una inversión pública altísima, que se había multiplicado 7 veces en relación al periodo neoliberal. Todo eso en la gestión de Luis Arce pues fue destruido. Y fue destruido porque existieron decisiones deliberadas de contraer la participación del Estado en la economía. Entonces, claro, un Estado que recibe menos plata, tiene menos plata para no solamente redistribuir los ingresos, sino también para entrar a negociar con el sector privado. Y los indicadores macroeconómicos pues ya dan cuenta de que Bolivia entre 2025, 26 y 27 se prevé que vaya a entrar en una recesión, algo que nosotros no veíamos incluso desde la pandemia, que hay una inflación ya acumulada hasta agosto, era del 18%, se calculaba que iba a llegar al 24%. Entiendo que hablar acá de inflación en esos indicadores puede parecer poco, para nosotros es tremendo, porque nosotros hace 40 años no conocíamos esos niveles de inflación. Y eso se suma además a una paralización, que eso también es deliberado, una paralización de la inversión pública y por tanto una paralización del principal motor de la economía del país. Entonces, explicar todo a partir de la disputa interna no deja de ver eso que fue centralmente la economía. Lo que decía Perón, ¿no? Cuando tocas la fibra más sensible del ser humano, que es el bolsillo, pues no esperes resultados distintos. Yo incluso planteo, si Luis Arce hubiera tenido un manejo adecuado de la economía, probablemente hubiera ganado la interna. Pero con estos indicadores económicos que se reflejan en la calidad... Hay un detalle que no deberíamos pasar por alto, que es una obviedad, pero lo traigo al presente para los oyentes. Luis Arce había sido el ministro de Economía de Lucho. Claro. O sea, pero además disputando la paternidad del modelo económico, ¿no? O sea, él era el arquitecto del modelo económico y claro, es difícil sostener Lo cual prueba que la conducción política siempre prima sobre la economía. Además de eso, las decisiones políticas acá y para pasado quién con Cavallo, ¿no? Cavallo con Menem le permitió hasta reformar la Constitución. Cavallo con De la Rúa se tuvo que ir en medio de un estallido social. Y el segundo eje muy importante es cómo se destruyeron
las formas de dirimir democráticamente las diferencias políticas. Ajá. Porque nosotros teníamos en la legislación interna las elecciones primarias, Sí. cerradas a la militancia. El MAS es el partido más grande del país, tiene 1 millón de militantes inscritos, triplica al segundo más grande o con mayor mayor número de militantes. Se intervino mucho judicialmente, ¿no? Hubo mucha Claro. operación por parte de la justicia para intervenir en la vida política en la vida interna de los partidos, ¿no? Se empezó a dirimir a través de sentencias todo. ¿Quién participaba? ¿Con qué partidos se O sea, participaba? de hecho, Evo quería eliminaron. ser candidato y lo terminaron proscribiendo, ¿no? Y hubo episodios de violencia directa, no me acuerdo del ataque a Evo en Claro. una camioneta. Después de la los tiros. última movilización de septiembre del 2024, que fue una movilización masiva, en la que se planteó una agenda de puntos vinculados a la economía, porque no había combustibles. Hoy tú estás en Bolivia, por ejemplo, y pasan los camiones que necesitan diésel, más de 1 a 2 semanas haciendo fila en las carreteras o en las avenidas. Para gasolina también en los últimos No quiero pasar por meses. alto. Un camión que necesita diésel está 1 a 2 semanas esperando cargar diésel. Sí, Está 1 semana esperando que llegue el... sí, O sea, sí. es un país que produce energía, pero le importa, me imagino, ¿no? La nafta le importa, el combustible le Producimos importa. gas, no producimos petróleo. No. Nuestra naturaleza es producción de gas, pero obviamente importamos el 55% de la gasolina que consumimos y el 95% del diésel que consumimos. Sí, Entonces, claro, es lo que tú dices, tenemos una balanza energética negativa. negativa. Ahora, el principal problema de eso es que con crisis económica, crisis energética, es muy difícil que el proyecto que se impulsa desde el oficialismo pueda resultar vencedor. Cuando se hace la convocatoria de elecciones, la primera encuesta pública que salió, nadie quería preguntar cuánto tenía Evo, esa es otra cosa, ¿no? O sea, hubo un pacto de proscripción política entre el gobierno y la derecha que anularon la participación electoral de Evo. Un detalle, Evo llamó al voto en blanco, ¿no? Voto nulo. A eso vamos al final. Bueno, ok. hubo un pacto político para evitar que Evo participe, que fue entre el gobierno y la derecha y el poder judicial y mediático. Y cuando Luis Arce intentó presentarse, la primera encuesta pública autorizada por el órgano electoral le dice que tiene 1%. Entonces ahí hay que entender qué es lo que pasa para que un gobierno sea electo con ¿Quién 55%. tenía 1%? Luis Arce. Ah, Sea electo con el 55% en 2020 y 5 años después tu intención de voto sea 1%. de hecho no se presentó, ¿no? A partir de esa encuesta, Él no se presentó. él no se presentó. Después de esa encuesta decidió, en una movida estratégica, poner al ministro de gobierno y la verdad que duplicó las expectativas, sacaron 2%. Es una ironía tuya, claramente. O sea, el oficialismo en Bolivia, esto es un dato que estamos hablando con Adriana Salvatierra, que fue presidenta del Senado durante el gobierno de Evo, ¿no? De Evo. De Evo. ¿A qué edad fuiste presidenta del Senado? A los 29. A los 29 años. Imagino yo la presidenta del Senado más joven de la historia Sí. de Bolivia. Quiero preguntarte también a alguien que, si no me equivoco, o fue colega tuyo en el mismo momento, no tengo la precisión, de Andrónico Rodríguez. Él fue en el siguiente periodo legislativo, eso. que está concluyendo. O sea, el que te sucedió a vos como presidenta del Senado, ¿es así? Sí. De alguna manera. Sí. ¿Fue así? Bueno, está en medio de la copa, pero sí, casi. Exactamente. Bueno, está claro que ahí Evo se apostó por vos, Adriana, con 29 años, para poner a la presidenta del Senado. Además, Adriana, hay que decir que tiene una gran formación académica, además de ser una militante política del MAS. Después Andrónico terminó siendo candidato, ¿no? Andrónico terminó siendo candidato y cuando haces, que esto que preguntabas al principio, ¿por qué terminamos votando, llamamos a votar nulo? Proscrita la participación de Evo, empezamos a buscar mecanismos para que nuestro espacio político, liderado por Evo, pueda presentarse. Y cuando hicimos un acuerdo con el Frente para la Victoria, con una sentencia judicial, dieron de baja al Frente para la Victoria. Hicimos un acuerdo para presentarnos con un partido chiquitito que se llamaba PANBOL, lo dieron de baja judicialmente a PANBOL. Entonces, O sea, vos armabas una estrategia electoral, partidaria, para poder presentarte y te iban volteando las siglas. todas ¿no? las siglas, porque el MAS además, Lucho Arce se lo apropió a partir de una sentencia judicial. O sea, hay un encumbramiento del órgano judicial que distorsionó los mecanismos democráticos de participación política y determinaba en última instancia quién participaba, qué partido participaba y hasta las candidaturas más pequeñas, o sea, hasta las candidaturas a diputados, senadores se definían a partir de sentencias en el último momento. Entonces, claro,
hubieron diferencias políticas en torno a lo que Andrónico presentó como una propuesta propia como candidatura. Él hablaba de empezar a restringir la participación del Estado en la economía. Él no tuvo una posición clara en torno a la persecución judicial en torno a Evo Morales, llegando a insinuar en algún momento que esas órdenes de aprehensión que le iniciaron en septiembre con más de 13 juicios en menos de un mes sean ejecutadas. Entonces eso derivó en que nosotros tengamos desencuentros con ese espacio político. Con Andrónico Rodríguez, que muchos veían de alguna manera como, por el propio recorrido, la propia biografía de Andrónico, veían como un nuevo Evo, como el sucesor de Evo, ¿no? Venía del mismo espacio político, del mismo espacio organizativo de las 6 federaciones del Trópico. Evo es dirigente de una de las 6 federaciones, Andrónico era dirigente de otra. Entonces se lo asumía así como una herencia nacional, como una herencia natural, pero bueno, hubo una ruptura porque el planteamiento de campaña de Andrónico Rodríguez buscó, creo que fue una cuestión estratégica para él, dar por asumido que él contaba con nuestro voto, dando por descontado de que si Evo no participaba, no nos quedaba otra cosa más que votar por él, diga lo que diga. Teléfono para en Argentina, quizás alguien también, ¿no? Puede tomar como experiencia lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Claro, porque él dio por descontado que lo íbamos a apoyar y empezó a buscar el voto de la clase media con este tipo de discursos, ¿no? Bueno, que la justicia arregle la situación jurídica de Evo, desentendiéndose de la persecución que él mismo antes denunció, sí, que el Estado empiece a retraer su participación en la economía y que Bolivia se inserte a los mercados globales, o por ejemplo también otros elementos vinculados en términos también políticos de cuál era la orientación de la representación política. Un blanqueamiento de la campaña de Andrónico Rodríguez, esa es la verdad. Un blanqueamiento. ¿Blanqueamiento? ¿A qué llamamos blanqueamiento? Bueno, a que incluso la representación de los sectores en las listas no venían de los movimientos sociales, sino de gente que él consideraba de la clase media que podía sumarle votos. Entonces, no había una representación efectiva. ¿Qué porcentaje terminó sacando Andrónico? Cuando descontamos el voto nulo, 6%. 6%. 6%. 6%. Y el voto nulo llegó, si sumamos blanco y nulo, porque el blanco también aumentó bastante en relación a los otros procesos electorales, estamos hablando de casi un 22% entre blanco y nulo. Que podría llegar a ser potencialmente las personas que acompañaron a Evo. El voto nulo en todas las elecciones anteriores nunca superaba 3.5%. ¿Y ahora nunca. Fue? 22% sumado al nulo. El blanco nunca sumaba el 1%, nunca superaba el 1%. O sea, ¿Y ahora fue? ¿Perdón? ¿Y ahora fue el blanco? 2.5. O sea, se duplicó, pero sí, hay un crecimiento entre nulos. Pero el voto nulo era... la consigna. Era consigna, o sea, el que quería acompañar a Evo Morales tenía que votar nulo. Sí. O sea, tenía que ir a votar y no votar ningún candidato. Exactamente. O sea, sigue teniendo potencia política. Evo, 20 puntos. Ahí es donde encuentro que está el factor más interesante. ¿Dónde está esa potencia política? Porque ¿dónde? Ahora enfrentamos un nuevo desafío que son las elecciones subnacionales, que son de gobernaciones, sí, y alcaldías. ¿Cuándo va a ser eso? Es en marzo del año que viene, creo que la 3ª o la 4ª semana de marzo. Sí. Y para eso hay datos importantes. Solo el voto nulo al que convocó Evo frontalmente ganó en 137 de 343 alcaldías. A ver, vamos a repasar este dato porque es importante. Lo que sucedió en la elección presidencial de este año, acá está Adriana dándonos esta información, el voto nulo, ¿no? O que es el voto que acompañó a Evo Morales, ganó en 137 de... 343 alcaldías. O sea, el 40%. El 40% de los municipios de Bolivia podrían acompañar eventualmente a Evo Morales en la elección municipal. En la elección municipal y departamental. Municipios y gobernaciones, lo que sería para nosotros. Sí, efectivamente. Okay. Ahora, otro dato importante. El tercer departamento más poblado del país, que es Cochabamba, el voto nulo ganó a todas las opciones electorales, o sea, fue lo más votado con el 35%. Sí, o sea, la tercera provincia sería. La tercera provincia más poblada. Y allí, incluso en ese departamento, de 48 alcaldías o intendencias que ustedes conocen, el voto nulo ganó en 42. O sea, estamos hablando hablando de una potencia electoral de Evo Morales. De la posibilidad de convertir esto que es de una u otra forma representado poder territorial en poder político expresado institucionalmente. ¿Con qué instrumento electoral? ¿Con qué partido? Evo ya ha anunciado en el último empleado que estamos realizando alianzas nuevamente. Esperamos, claro, que
no exista el mismo nivel de presión que hubo en 2025 ahora, porque claro, ya Evo Morales no es un principal o potencial candidato, digamos, a nivel presidencial, y esperamos que eso distensione un poco las tensiones. Y además creo que hay que aportar ahí una lectura un poco de lo que pasa en Bolivia actualmente, donde en menos de una semana ya existe una fractura ni siquiera una fractura, ya un quiebre y una división. Se peleó el presidente con el vice, ¿no? Entre el presidente y el vicepresidente. Pero están y el vicepresidente, el día que asumieron, el 8 de noviembre, ya lanzó en un cabildo público que ellos iban a ir por los gobiernos locales. Es decir, el vicepresidente le está disputando a Rodrigo Paz, actual presidente, recientemente posesionado el 8 de noviembre, le va a disputar los territorios. Con Rodrigo Paz más o menos conocemos un poco el antecedente, el hijo de Paz Zamora y demás. ¿Quién es el vicepresidente? Contanos un poquito de la naturaleza de esta discusión, Adriana. Y lo que pasa, ahí también yo creo que se vincula un poco con el sector popular. El MAS ganó el 2020 con el 55%. Rodrigo Paz, cuando se presenta en el proceso electoral del 2025, en las encuestas aparecía en el 4º y 5º lugar. O sea, ni siquiera llegaba al 10% en las encuestas. La figura que hace que Rodrigo Paz emerja electoralmente es su vicepresidente. ¿Qué características tiene? Es un policía que fue retirado de la institución por sanciones que ejercieron contra él, porque él empezó a denunciar ciertos actos de corrupción. Incluso hubo un acto público donde un comandante de la policía lo sacó de un acto desde el cuello, agarrado por el cuello, porque él venía denunciando corrupción. Hizo una campaña exclusivamente en redes sociales, incluso a ese binomio ni siquiera era tan marginal su posibilidad electoral, que ni siquiera lo invitaban a los debates de los medios más grandes de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Edman Lara, que es el vicepresidente? Se fue a todos los territorios donde el MAS tiene fortaleza sindical, al movimiento campesino y a las regiones metropolitanas. Y allí él empezó a capturar el electorado que antes respondía a nosotros. Ahora, nosotros no podíamos participar, Evo Morales estaba proscrito. Intentamos de diferentes formas, no lo logramos. La pregunta es por qué ese electorado, que en 2020 votó por el MAS, que representa a los sectores populares, no vio en Andrónico una opción. Y sí la vio en Edman Lara. Cualquier parecido en Argentina no es coincidencia, ¿no? En este sentido. Y yo creo que, yo ahí tengo una hipótesis, que es que que Edman Lara, a diferencia de Andrónico, le habló a la gente sobre cómo la gente sentía la crisis. Todos los candidatos de derecha, cuando hablaron de la crisis, hablaron de el déficit fiscal, de reducir la subvención a los combustibles, de que la inflación, o sea, hablaron de la inflación como un número, como una cifra, mientras Edman Lara iba y le decía, bueno, perdiste el 30% del poder adquisitivo, te vamos a meter un bono para aumentar la renta dignidad, para las madres solteras, para las personas con discapacidad. Demagógico, sí, muy demagógico. De hecho, irrealizable en el contexto de crisis económica de Bolivia. Pero le habló a la gente. Algo que el resto de las candidaturas de derecha no hicieron y que hoy el gobierno no está haciendo. ¿Vos pensás entonces que Rodrigo Paz terminó presidente gracias a su vicepresidente? Sí. Por la potencia electoral comunicativa del vicepresidente. Sí, y la segunda vuelta fue clarísimo. Todos los sectores donde había votado el nulo, la gente que había votado el nulo en los territorios principalmente campesinos y en las provincias, pero fue así como si tú agarraras este bloque de votos que antes eran nulo e inmediatamente en la segunda vuelta se fueran con Rodrigo Paz y Edman Lara. A ver, vamos a decirlo de esta manera. Todos los votos que acompañaron a Evo Morales en la primera vuelta lo acompañaron a Rodrigo Paz en la segunda. ¿Estás diciendo eso? Sí. Y eso no fue porque Evo Morales haga un llamado a votar por Edman Lara o por Rodrigo Paz. De hecho, liberó el voto. La duda es porque el vice no le dio para ir él, encabezar la lista. Me parece que quiere ir él ahora. Hay un haiku de Benedetti que es precioso, que describe todo vicedios. Un poema corto. Todo vicedios es siempre ateo. Todo vicedios es siempre ateo. ¿Es de Mario Benedetti? Está muy bien. ¿Vos pensás? Yo creo que Edman Lara, eso que tú decías, quería ser candidato a presidente, él sabía que tenía un respaldo suficiente,
no logró articular. Ahora están peleados, distanciados, ¿o no? Ya Totalmente. asumieron hace 2 semanas, ¿no? 3 semanas. Totalmente. Sí. El mismo día que asumió, Edman Lara planteó que su siguiente objetivo eran las subnacionales. Bien. A propósito de todo vicedios es ateo, nos quedamos con esa frase. Siempre fuimos... Excepto Álvaro, ¿no? Ahí yo quiero hacer una excepción. Por ahí va. Bueno, te anticipaste a mi pregunta. ¿Qué hay de la relación que nosotros... Álvaro es un amigo de este programa, lo he entrevistado muchas veces, le tenemos un gran cariño, un gran afecto y una gran admiración. ¿Qué hay del vínculo Álvaro y Evo, que hoy están distanciados? Contanos un poco eso. A ver, están efectivamente distanciados. Yo hace bastante tiempo, la verdad, que no he hablado con Álvaro, con quien siempre, la verdad, que he tenido una relación fraterna, cordial. Yo he compartido con él el trabajo en la Asamblea Legislativa y genuinamente lo admiro, digamos, como militante, como intelectual. No comparto la posición política, las posiciones políticas últimas que él tuvo. Él formuló una teoría de que habían 2 liderazgos, un liderazgo social, que era el de Evo Morales, y un liderazgo, entre comillas, institucional o estatal, que era el de Luis Arce. Creo que él instaló de forma prematura la posibilidad de que Andrónico pueda suceder a Evo Morales ante la imposibilidad de participar electoralmente, y que eso, de alguna medida, impidió que, si existía esa posibilidad, sea una posibilidad ordenada y sea una posibilidad que genuinamente venga de las bases. Creo que al adelantar esas posiciones, como que entorpeció que eso sea un proceso que podía haberse dado de otra forma, naturalmente. A eso también se tienen que vincular las propias aspiraciones e intereses de Andrónico, ¿no? Pero creo que esa sería mi crítica política que él habría sostenido. Una en diagonal, este la figura de Milei en Bolivia, penetra un candidato que se referencie en él, que lo levante como ejemplo a seguir, o todo lo contrario? Yo creo que creo que en tiempos de crisis, como también la que vivía Bolivia, crisis económica, con inflación que no te permite calcular si vas a llegar o no a fin de mes, emergen como posibilidades, pero que tienen un límite en la propia cultura boliviana. Hoy, por ejemplo, tú te despiertas en Bolivia, miras los titulares de prensa y luego del anuncio del gobierno que acaba de hacer el día de ayer el presidente Paz, de eliminar 4 tipos de impuestos, entre ellos el impuesto a las grandes fortunas, hay una crítica social generalizada en torno a decir abiertamente que el gobierno está gobernando para su clase, o sea, para los intereses de los grupos dominantes que son parte del gobierno. En este caso, Samuel Doria Medina, que es un empresario que está con fuerte presencia, su gente está con fuerte presencia en los ministerios más fuertes, principalmente presidencia, que ejerce tuición además sobre otros ministerios muy importantes vinculados a tierras y ahora al extinto Ministerio de Justicia, y también la agroindustria. Entonces, si hoy tú me dices las ideas, entre comillas, libertarias pueden calar en la política boliviana, yo te diría, podrían haber sido si es que no iniciara ese descontento en torno a cómo el gobierno está impulsando políticas para las clases dominantes. O sea, lo nuevo creo que ha empezado a vaciarse muy pronto. Y en el caso boliviano sí está muy, muy presente esa vinculación que existe en torno a comprender que este tipo de ideas vinculadas a la contracción de la participación del Estado en la economía desprotegen al más humilde en tiempos de crisis, que ese era el factor que te decía en torno a Edman Lara y Andrónico. Yo creo que Lara le ofreció a la gente presencia del Estado en esta crisis, y creo que es lo que la gente, aún en Bolivia, hoy, con todo lo que está pasando, quiere. Adriana, te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa. Gracias por tu participación. Fue presidenta del Senado de Bolivia con 29 años, ni más ni menos, una de las militantes y dirigentes más importantes que ha tenido el MAS, en la agrupación política que lideró Evo Morales, que sin duda alguna, no sé si coincidirás con nosotros, la persona más importante de la historia de Bolivia, Evo Morales. Sí, ¿sí? De lejos. De lejos. Yo hoy veo lo que está pasando en Bolivia y creo que... De la historia, me refiero de la historia, de toda la historia de Bolivia.
Han habido presidentes muy importantes, pero creo que la Evo historia contemporánea, ha sin duda, ¿no? impulsado la transformación más profunda. Más profunda. Muchas gracias a Adriana por tu tiempo. Gracias, querido Juan. Nos volvemos a ver. Gracias, Silvio Soler, Pinus, Lucas Román, Ailé Pamón, Mora Usagasti y Leandro Tezza. Ya llega Feli Bonavita con su show radial. Nos volvemos a ver el día de mañana, a las 10 de la mañana, aquí en AM 530. Bye, bye.